subject is Paul's Nuestro tema great este día triumph es el in gran shipwreck, triunfo de Pablo and it is an en el naufragio. extraordinary Y narrative. aquí tenemos una narrativa extraordinaria, tenemos una narrativa famosa. No hay nada que se le parezca a esto en la literatura antigua. Nada se parece a esta narrativa de Lucas, el amado médico, esta narrativa del naufragio de Pablo. Y digo naufragio de Pablo, y es que este era el cuarto naufragio de Pablo. Él ya nos dijo en su carta a los Corintios que él había tenido 3 naufragios ya, y todo eso fue escrito antes de que esto sucediera, hacia el final de su ministerio, hacia el final de su tercer viaje misionero, y ahora va como prisionero habiendo apelado a César, y desde el principio tenemos esta narrativa interesante, y lo que yo les propongo hacer este día es avanzar a través de este capítulo, si fuera posible, de una forma simple, siguiendo la narrativa, simplemente señalando algunas de las lecciones espirituales que podemos ver aquí al avanzar en la narrativa. Y aquí en el primer versículo, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Lucas nunca desperdicia palabras. Él escribe bajo inspiración del Espíritu Santo y todo tiene relevancia. Cuando se decidió, evidentemente nada estaba en las manos del apóstol. Él no determinó cuándo iba a ir a Italia, a Roma, porque él era un prisionero. Evidentemente el Señor había determinado estas cosas, pero humanamente hablando, todo lo que estaba pasándole estaba fuera de sus manos, fuera de su control. Y entonces Lucas expresa esto desde el principio de la narrativa. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo, y Pablo era un prisionero especial. Él era un ciudadano romano, y es probable, y no podemos tener certeza de esto, pero es probable que los otros prisioneros no eran ciudadanos romanos, y en general se piensa que eran hombres condenados, que ya habrían sido juzgados en aquel lugar donde cometieron el crimen, cualquier cosa que hayan hecho. Habían sido juzgados bajo la ley romana y ahora estaban siendo llevados a Roma para ser ejecutados. Y esto es muy probablemente así. Esta es la mejor suposición de muchos comentaristas. Ellos piensan que esto fue así, comentaristas bíblicos. Y entonces necesitaban muchos soldados para cuidar a estos presos. Y había más de 200 personas en la nave, casi 300 en ese barco. E incidentalmente se nos dice que algunas de estos barcos que llevaban grano y también pasajeros, y es que primero iban en un barco costero evidentemente, pero el barco principal que naufragó, estos barcos podían llevar unos 500 o 600 pasajeros. Era un barco muy grande, y en estos tiempos modernos pensamos al respecto de las cosas que pasaron al pasado como cosas más pequeñas, pero era un gran barco en el cual iban en última instancia. En ese momento iban 276 personas, parece ser. No me imagino que muchos pasajeros normales hubieran querido ir con ellos. Y estos barcos que eran llevados por los oficiales romanos, ahí podía haber todo tipo de dificultades, motines. Así que había muchísimos soldados ahí también, bajo un centurión llamado Julio. Y se nos da su nombre. Y se da su nombre y es notado debido a su cortesía. Él tiene un nombre noble para ser un centurión romano y es señalado que es un centurión de la compañía Augusta, es decir, que pertenecía a ese regimiento que fue formado y mantenido para poder ser los guardaespaldas para el César. Y sus oficiales frecuentemente escogían ser enviados. Y en estos deberes con estos prisioneros uno pensaría que tal vez no eran deberes muy prestigiosos o que las personas quisieran hacerlo, pero le permitía a los centuriones visitar lugares distantes. Así que los expertos nos dicen que aparentemente los centuriones se ofrecían como voluntarios para ir. Así que probablemente en este momento este centurión, este oficial que probablemente era noble, Julio, en este regimiento de la compañía Augusta, estaba en un deber de escolta con muchos soldados.
sabíamos cuántos soldados ni cuántos prisioneros, y la tripulación. Así que primordialmente era un barco de presos. Y vamos a leer a su debido tiempo al respecto de estas cosas, pero Julio encontró este barco listo para zarpar y prácticamente vacío, sin pasajeros, así que lo tomó. Y supongo yo que los pasajeros civiles pronto se bajaron, porque no querían estar en un barco con prisioneros. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave Adramitena, es un barco costero que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, ya lo conocemos. ¿Y qué estaban haciendo Aristarco y Lucas ahí a bordo? Pues no lo sabemos bien. Probablemente fueron como pasajeros privados para poder acompañar al apóstol Pablo. Y versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo. El comportamiento de Pablo ya le había parecido a Julio como una cosa confiable. Y entonces le trata con cortesía, humanamente, le permite ir a ver a sus amigos. ¿Cuáles amigos? Ahí en Sidón, evidentemente había ahí una iglesia. No se nos dice nada más al respecto de esta iglesia en los Hechos de los Apóstoles o las epístolas, pero ahí hay una iglesia. Y cuando llegan a ese pequeño puerto, Pablo va y los miembros de esa iglesia habrían tenido gran gozo de verle. Y también de tener a Lucas y Aristarco, pero sobre todo de tener ahí con ellos al apóstol Pablo, que les visitaba. Y aquí tenemos una pequeña muestra de la cortesía y el comportamiento de Pablo. No es un prisionero o pasajero solemne, sino que es alguien a respecto de quien Julio puede tomar en cuenta y confiar en él, aunque fuera prisionero. Y como prisionero le da permiso de ir y visitar la iglesia porque le tenía confianza a Julio a Pablo. Así que esto nos muestra un poco el comportamiento de Pablo, cómo lo veían otras personas, y versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado, versículo 5, el mar, frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Ahí es donde encontraron esta nave de carga que llevaba granos, y Roma obtenía suministro de las naves egipcias de granos, y nos puso allí. Y después vemos que las cosas empezaron a salir mal, desde el versículo 7. Navegando muchos días despacio, no había viento, había calma y era demasiado lento. Estaban al final de la temporada de navegación, a eso ya era peligroso. Los vientos y las tempestades comenzaban pronto en esa región. Y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, versículo 8, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos. Ese lugar no se conoce hoy en día, solamente podemos suponer que representa el nombre, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, versículo 9, desde que habían zarpado de Cesarea, suponemos que eso empieza desde ahí a la cuenta del tiempo, y siendo ya peligroso la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Esta es solamente una forma judía de poder estimar el tiempo del año que era, así que esto simplemente diciéndoles qué época del año, Pablo les amonestaba. Y llegamos a este versículo, al versículo 10. El barco va lentamente, y nos dicen los expertos que desde septiembre a mitades de noviembre no se podía navegar ahí, porque el viento tempestuoso venía y era peligroso, y no se podía navegar desde ese momento hasta marzo. Así que Pablo les amonesta. ¿Y a quién estaba molestando Pablo? Bueno, pues estaban ahí cerca de la ciudad de Lasea, están en tierra, y el tiempo estaba pasando, y el apóstol Pablo tiene experiencia porque él ha tenido ya naufragios en esa región, 3 veces de hecho, en su vida, 3 veces. Y versículo 10, diciéndoles varones, de forma amable, está hablándole al dueño del barco y al piloto del barco y al centurión, el oficial a cargo. No sabemos si Lucas estaba ahí o no, pero bueno, hay una pequeña reunión y dice también, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas, de nuestras personas.
Estoy leyendo la Biblia de la Valera del 60. Y después en el curso de este viaje, Dios le revelaría que todas las vidas estarían a salvo, pero todavía no ha tenido esta revelación. Y este es su juicio. Están dejando muy adelante en el año la navegación. Y Pablo es un hombre de gran, capaz de gran denuedo. Y después versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Entonces Pablo es como echado a un lado en lo que les dije, en lo que les dijo, pero él podía absorber estas cosas, soportarlas, resistirlas. ¿Ves aquí la conducta del apóstol? Él da la advertencia correcta, él tenía certeza de que iban a enfrentar problemas porque ya era demasiado tarde en la temporada para navegar, pero rechazan su opinión. Y entonces él no va por allá y se hunde en la miseria. Él no es alguien que diga, bueno, ahora depende de ti, ya no tiene conmigo, ya te advertí, sino que vamos a ver aquí en la narrativa que él continúa siendo o llega a ser a lo largo de los eventos, conforme transcurren los eventos, llega a ser la persona principal a bordo. Así que él puede absorber estos golpes y puede ser dejado a un lado en su juicio, puede resistir estas cosas, el que no le consideren. Y esto nos muestra un poquito del apóstol y su carácter y su comportamiento y naturaleza noble. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice. Tal vez si había otros en el grupo de consejería, por si pudiesen ya arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y después Lucas nos dice dónde está. Lucas siempre nos da la ubicación, los detalles. Y versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Todavía no llegaban los vientos más fuertes. Entonces levantaron anclas e iban costeando Creta. Y después comienza el problema verdaderamente del versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ese viento huracanado que vino de las montañas de Creta, el Euroclidón. En algunas versiones modernas simplemente le dicen un viento del noreste, y eso es lo que significa Euroclidón a partir del griego, un gran viento huracanado del noreste. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Era un viento muy feroz. Entonces, simplemente se dejaron llevar por el viento a gran velocidad. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamado Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Tal vez el esquife era muy grande, no se imaginen un pequeño botecito, siendo un barco grande más bien, que estaba ahí siendo arrastrado atrás del barco principal y sin lugar a dudas estaba causando daño al barco principal y tuvo que ser llevado medio a bordo para que fueran las cosas seguras. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, y esto es extraordinario, queridos amigos, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte. El ceñir la nave, el griego indica claramente lo que es. Tuvieron que pasar cables o cuerdas bajo la nave para poderla ceñir, para poderla reforzar, para poder concentrar la presión de los maderos y que no se despedazara. Y esa es una gran tarea, y solía hacerse, se nos dice, en el mundo antiguo, bastante se hacía esto. Algunas personas dicen que lo lograban, y no sé si tenemos tiempo para estos detalles, pero poniendo la cuerda por un lado tal vez, después tal vez las personas la jalaban del otro lado y la llevaban por el cascarón de la nave. Y ya entonces la reforzaban a mitad de la nave. Y algunas personas dicen, no, eso no se podía hacer de forma exitosa, sino que más bien tenían que haber tenido a alguien preparado y dispuesto a arriesgar su vida para poder saltar por la borda y tal vez bajar y por el barco y entonces salir del otro lado para poder atar la cuerda. Así que es una cosa extraordinaria en ese viento tempestuoso, pero se tiene que hacer. De otra forma se temía que los maderos de la nave explotasen hacia afuera por la presión.
Y esto se llama una de las más grandes narrativas históricas de que se ciñese una nave. En toda la literatura antigua, este versículo 17, utilizaron refuerzos, cuerdas o cables para ceñir la nave. Ese es el predicamento en el que se encontraban. Y teniendo temor de dar en la Sirte, esas arenas, arriaron las velas y quedaron a la deriva, lo cual tal vez significa que quitaron la principal vena, que la quitaron. Y algunos piensan que más bien eran las anclas. Sin embargo, dice aquí, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces tal vez quitaron la principal vela. Y entonces quedaron a la deriva. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Se deshicieron de tanto cargamento como pudieron que estaba en la cubierta. Y versículo 19. Y el tercer día, ustedes vean aquí ahora que ya hay aquí un nosotros implícito, este sujeto nosotros, y nosotros con nuestras propias manos, el sujeto implícito. Y la única explicación para esto que se ha sugerido es que las cosas ahora eran tan peligrosas que tuvieron que deshacerse de la principal viga del barco horizontal, que tal vez significaba que nunca más navegaría ese barco. Y era tan pesada esa viga horizontal que requirió a todos los pasajeros confiables también para poderla quitar de la cubierta. Así que también Lucas y otras personas están ahí, todo el mundo, la tripulación, para que de alguna forma en ese viento tempestuoso pudieran arrojar fuera por la borda esa viga horizontal principal. Y versículo 20, y al no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, todo estaba negro. Y no acosados, y acosados por una tempestad no pequeña. Y Lucas muchas veces dice algo así, no pequeño, dice, significa lo opuesto, evidentemente una tremenda tempestad, un ciclón, un huracán que estaba sobre ellos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces. Esto es algo enfático. Por completo perdieron la esperanza de salvarse, de que la nave sobreviviese y de que pudieran llegar a tierra o ser rescatados. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, y estoy seguro que no significa que no habían comido nada en absoluto, no significa que hubo una especie de ayuno ceremonial. Uno no pensaría en una cosa así cuando está a punto de naufragar el barco. Sin embargo, la mayoría de las personas eran paganos. Y también la tripulación era romana. Sino que significa entonces que debido a la furia de la tormenta, nadie estaba pensando al respecto de alimento. Tal vez solamente estaban comiendo lo que podían. Entonces, después de no comer correctamente por mucho tiempo, evidentemente Pablo se puso entre medio de ellos, y esto suena tal vez mal para algunas personas. Tal vez alguien piense que Pablo aquí se está quejando. Te lo dije, tendrías que escucharme. ¿Quién se preocuparía por esto en una tormenta? Claro que no estaba diciendo algo Pablo así, sino que dijo, varones, a ver, hubiera sido bueno escucharme y no zarpar de Creta, ni tan solo para recibir este perjuicio. Pero Pablo lo está diciendo con un propósito. Lo dice porque les está recordando que él les recomendó que no hicieran esto y ahora tenía algo importante que decirles. Iban a escucharle porque él sabía las cosas. Y esto es lo que dice el versículo 22. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Aquí suena como elegante, pero me imagino que si alguien está encubierta en un barco, en un viento tempestuoso, con la muerte mirándole cara a cara, evidentemente tal vez no va a utilizar este lenguaje tan hermoso. Tengan buen ánimo. Tal vez no son las palabras exactas que él dijo en absoluto, pero es algo así. Evidentemente él tuvo que hablar bastante alto para que a pesar de la tormenta ellos le escuchasen y cobraran ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí tenemos al apóstol Pablo que no se avergüenza de declararles lo que Dios le había dicho, no se lo queda, no se lo guarda en mitad de esa gran crisis, sino que más bien lo anuncia a todas las personas ahí. A pesar de que le despreciasen, él iba a dar testimonio, él iba a testificar. Porque esta noche, versículo 23, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, versículo 24, hermosas palabras. El ángel
del Dios a quien sirvo. No parece ser una aparición de Cristo en este caso, como había pasado antes, aunque algunos piensan que sí, pero definitivamente se describe como el ángel de Dios quien yo sirvo, a quien sirvo y de quien soy. Él dice, yo soy el siervo de Dios, les dice a ellos, a estos marineros y a los prisioneros, les dice, y dice de quien yo soy, a quien sirvo. Y el versículo 24 nos dice el mensaje, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.